salió este libro que se llama Pioneras y que cuenta sobre la historia de 14 mujeres, como dice acá, que marcaron la cancha. Fueron 14 mujeres que marcaron la cancha y fueron abriendo el terreno para que ahora todas las futbolistas que hay en el fútbol femenino profesional en Uruguay puedan estar jugando de esa manera. Todavía queda mucho por hacer, de hecho eso también se plantea acá en el libro, pero vamos a estar conversando con una de sus autoras, con Fiorella Rodríguez, es también Natalia Rovira, que me parece que tuvo que ver con una foto que sacó Natalia Rovira que arrancó este libro, pero vamos a estar charlando con Fiorella, que además es compañera de TV Ciudad porque estuvo con el campeonato de fútbol femenino cubriéndolo acá. Bueno, además ella trabaja en La Diaria, en Carve, ha hecho varias investigaciones que tienen que ver sobre el rol de la mujer en el deporte uruguayo, así que la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Fiorella, por estar hoy acá. Gracias a ustedes. Un placer. Y bueno, primero, o sea, arrancar por el principio, ¿no? Porque surge, hablábamos con Lucila, que Lucila le llamaba la atención y le decía, es increíble porque es periodista y no tenía nada que ver con el deporte y como que el deporte la fue agarrando a Fiorella. Sí. Y terminó y se te nota como fascinada con lo que estás haciendo. Y bueno, creo que también tiene que ver que haya salido este libro con esa necesidad que te generó el deporte. Sí, sin dudas. Primero que nada, gracias por el espacio. Siempre un placer compartir acá en esta casa. Por favor. Pero sí, en realidad, incursionando en lo que tiene que ver con el lugar que ocupa la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad, siempre me encontraba con que el deporte, al ser un ámbito masculinizado por excelencia, era como un lugar perfecto para llevar esa militancia, ¿no? De ver qué porcentaje de mujeres dirigentes había, qué porcentaje de entrenadoras, qué porcentaje de jugadoras, en qué condiciones. Y bueno, por ahí empecé y desde ahí no paré porque hay mucho para seguir y para analizar. Un poco cómo fue, bueno, primero esto que decía, ¿no? Adelantado un poco de esta foto que fue como un disparador. A Natalia la conozco, es una gran fotógrafa, sí, también aparte de periodista. ¿Cómo fue esa unión entre ustedes y cómo empezaron de a poquito a hacer esa selección, esa búsqueda de estas mujeres? Bueno, sí, ella se encontró con una foto en una celebración que Nacional ponía en sus redes sociales por el 8 de marzo. Y ponía una foto en blanco y negro de una jugadora, pero no tenía como información, no decía el nombre, en qué época había jugado. Muy anónima. Muy anónima, tal cual. Entonces a una como periodista le despierta como una curiosidad y una impotencia también, ¿no? Porque era como 8 de marzo, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Y ella empezó a consultarlo con Jorge Burgel, que es un compañero de La Diaria también, que es impulsor del fútbol femenino acá en Uruguay, entonces es divino tenerlo como compañero. Y llegaron al nombre de ella, que es Lila Islas, la primera capitana nacional, que es la pionera que abre el libro. Entonces, a partir de conocer la historia de Lila, seguimos buscando otras pioneras y una nos pasaba el contacto de la otra y bueno, fuimos como tejiendo esa red de contactos que ellas mismas nos proporcionaban. Y el criterio terminó siendo en realidad Lila e Ivonne, que son las dos primeras, son jugadoras como de la época anterior a que estuviera registrado en AUF, ¿no? Porque ellas hoy en día tienen entre 70 y 85 años. En realidad jugaban cuando en AUF el fútbol femenino no existía. Y el resto, 70, ¿no? Por ahí jugaba. En los 70, tal cual, sí. Que las ligas eran armadas por ellas, no era nada formal, ligas de barrio, que lo gestionaban ellas. Y después sí, el resto de las 12 pioneras son las primeras registradas en AUF en el 96. Ahí está. Y bueno, esas fueron las primeras, las eligieron por ser, bueno, ellas dos porque fueron las anteriores y después por ser las primeras registradas en AUF, o también tienen otro tipo de historias. Claro, en realidad la mayoría son de Rampla, que era como el mejor equipo de la época, el más competitivo. Y en realidad terminaron siendo como ellas porque al ser las mejores del mejor equipo formaron la primera selección. Entonces queríamos como dejar registro de eso, ¿no? De las mujeres que integraron la primera selección de fútbol de Uruguay. Pero sí, igual hay de todo, hay de Huracán Buceo, de Colón, de Nacional, de Danubio. Hay como un poquito de cada cosa. Y aparte algunas jugaron en distintos equipos, no fue que solo jugaron en uno. Se iban pasando, de repente les ofrecían un par de campeones y se cambiaban de equipo. No, eran como los pases de la época. Hay un poco de todo, pero el criterio también fue los contactos que ellas mismas nos iban proporcionando, porque las historias estaban buenísimas todas, ¿no? Si era por nosotras tenía 20 historias el libro. Me imagino que, digo, para armar las entrevistas más o menos uno a veces se hace como una estructura para extraer de todas cosas en común, ¿no? Y me imagino que, bueno, habrán empezado por cómo fue ese primer deseo y la comunicación a la familia del deseo de jugar al fútbol o el gusto
por el fútbol y lo que les decían las familias, después ya salir a armar equipos en el barrio, bueno, en las pequeñas ligas que se formaran, y después cómo lo vivieron cuando realmente lograron dedicarse a eso. Contame un poco qué cositas encontraron en común. Sí, tal cual lo decís vos así, porque a veces una dice, no, bueno, para ser un poco equitativa la cosa, yo quiero hablar con esta mujer de fútbol, de qué posición juega, Claro. cómo se para en la cancha, pero no, en realidad nosotros todos como sociedad no conocemos nada del fútbol femenino de esa época. Entonces era eso, ¿no? Hacer consultas que tuvieran que ver con la historia de vida, cómo le comunicaron a los padres, como vos decís, cómo empezaron, por qué decidieron jugar al fútbol. Y una situación que se repite mucho, que me parece que es súper importante destacar, es que la mayoría te decía, en realidad yo nunca me pensé como jugadora de fútbol porque en el imaginario social no estaba que yo pudiera ser jugadora de fútbol. Se terminó dando porque me encontré un día con un partido en la calle o porque me vinieron a buscar a la puerta de mi casa porque me vieron jugar en la vereda, ¿no? Como que ninguna tenía en la mente la posibilidad de ser jugadora de fútbol. Hay una historia buenísima que ahora yo no me acuerdo del nombre de quién, que en realidad la lleva una vecina a ver un partido de fútbol de mujeres y faltaba gente y empezó a jugar esta chiquilina y ahí le dijeron, vos te quedás. Creo que era adolescente. Sí, Natalia Moreira. Natalia Moreira, ahí está. Sí, de hecho ella cuenta que había ido vestida para un cumpleaños, que estaba de mocasines, de jean y demás, y tal cual, vio por primera vez un partido de mujeres y ella no lo podía creer, era como una cosa súper extraña y ella jugaba en la vereda con sus amigos en el barrio, ¿no? Entonces ahí entró, la vieron jugar y jugaba tremendamente bien y bueno, ahí empezó su camino, ¿no? Eso, de justo coincidir en el momento con un partido, con otras mujeres o una casualidad la mayoría, porque si no, no daban con eso y también ahí te pones a pensar cuántas quedaron por el camino, ¿no? Que hubiesen sido tremendas jugadoras y por no poder pensar que podían ser futbolistas, no lo pudieron hacer. Se cuestionan quizás, perdón, No. también desde el lugar de haber sido un deporte creado por hombres y que se inició con hombres jugadores, ¿te encontraste con algunos cuestionamientos, alguna que fantasee con cambiar algunas cosas de las reglas de juego, de la formación también, ¿no? De cómo se forman jugadores, hombres y mujeres? Bueno, ellas puntualmente no. Sí, es muy curioso que ellas de niñas, algunas decían, yo pensaba en hacerme pasar por varón para poder jugar al fútbol, ¿no? Le pidió a mi madre que me cortara el pelo. Una de hecho, creo que fue Fabiana Joffriu, que la vieron jugando y un entrenador que estaba ahí cerca, tenía el pelo cortito ella, le dijo al padre, este niño juega muy bien. Y el padre le dijo, se pensaron que eras un varón, no importa papá, déjamelo así porque así puedo jugar al fútbol, ¿no? Pero sí, quizás las generaciones más nuevas están planteándose eso, ¿no? De qué fútbol queremos, con qué reglas, dónde está el lugar de las disidencias, ¿no? En el fútbol. Es un deporte muy elitista en cierto punto también de los resultados, entonces como toda esa estructura si la queremos cambiar, si la queremos adaptar, ¿no? Hay como todo un planteo ahí, pero ellas creo que no llegaron a eso, era como su deseo de jugar al fútbol y bueno, hago lo que sea para poder pegarle a la pelota. También todas tienen como personalidades fuertes, ¿no? Porque hacían, como decís vos, lo que fuera para poder jugar al fútbol, incluso a veces hasta pelearse con la familia y eso porque querían estar jugando en una cancha y siempre teniendo que trabajar. Sí, nunca pudiéndose dedicar a... No, total. 8 horas, 10, 12 de trabajo, después algunas también fueron madres, la crianza de los hijos y en el tiempito que les quedaba jugar al fútbol. Y así todos fueron las mejores jugadoras de la época, ¿no? Las que jugaron en la selección. ¿Y qué piensan del fútbol femenino actual? ¿Les hicieron esa pregunta? ¿Qué visión tienen del fútbol femenino actual? Estas mujeres que realmente la remaron. Sí, bueno, hay como una dualidad ahí, primero de eso, ¿no? De decir que las chiquilinas de ahora valoren a lo que acceden, porque nosotras fuimos la que pasamos los mayores obstáculos, eso se repetía mucho, pero también el toparse con la realidad de que hay muchas cosas que siguen siendo iguales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la vestimenta. Este año pasó en un equipo, en una categoría, que les dieron 4 shorts para todo el plantel. Y yo se lo comentaba a las pioneras y ellas no lo podían creer. Porque claro, al ver que ahora se televisa, que ahora a nivel mundial está muy avanzado y demás,
no piensan que siguen pasando esas cosas y sin embargo sí. Entonces, por un tema de sponsors, de que no se pone de falta plata de recursos, en el fútbol claro, femenino. Claro. Entonces sí, obviamente ellas entienden que hay un avance, que hay cosas que ya no pasan las futbolistas, pero que sí hay ciertas situaciones que se siguen repitiendo. Yo estaba viendo, ¿cómo es que se llama la primera? Ahora me olvidé el nombre. Lila Islas. Lila Islas, que decía, ¿no? En un discurso, ella les comentaba, no lo voy a leer todo, ¿no? Pero esto de la energía que quita, la energía que está canalizada en la lucha y en las cosas que hay por cambiar y por aceptar, que les quita tiempo para el rendimiento y para el disfrute, y eso sigue pasando. Tal cual, sí. Es esa mochila, ¿no? De, además de jugar al fútbol, preocuparme por la indumentaria de mi equipo, por hacer rifas, para conseguir dinero para el transporte. No deberían. También a veces hay cosas que no tienen que ver con el dinero, sino, por ejemplo, este año la selección uruguaya prácticamente no tuvo partidos, tuvo muy poquitos partidos. La fecha FIFA de noviembre no la jugaron porque el rival que tenían se cayó y no dio tiempo, no se hizo el esfuerzo suficiente para conseguir otro rival y gestionar como toda esa movida, ¿no? Entonces a veces tiene que ver con la cabeza de quienes están en el poder y organizan los campeonatos y demás, y lo terminan haciendo las jugadoras porque quieren jugar al fútbol. Claro. ¿Se puede decir que el fútbol femenino es profesional? No, para nada. En Uruguay no. No. Hay algunos equipos, 2 o 3, que tienen contratos, las jugadoras, que son viáticos o un poquito más, pero no. Aparte del profesionalismo, yo creo que también va por otro lado, ¿no? Por las estructuras, por los lugares para entrenar, por la alimentación, por eso, por el no trabajar quizás, o sí trabajar, pero tener todo el resto de lo que se necesita para que la práctica sea de una buena forma. Y bueno, como les decía, la alimentación, el buen descanso y demás, las futbolistas hoy en día no lo pueden hacer. ¿Y cómo se relacionan con los equipos masculinos? O sea, hay personas o jugadores en particular que están como involucrados en la militancia porque crezca el fútbol femenino. Bueno, en Uruguay casi que no se ve. A nivel mundial sí, de repente hay algunos referentes. Pasó con la selección española, con todo lo que sucedió cuando ellas ganaron la Copa del Mundo el año pasado, que hubo una situación de acoso que empañó un poco toda esa alegría. Y ahí sí, los futbolistas de la selección se plantaron y dijeron: no permitimos ser convocados hasta que esto se resuelva. Pero la realidad es que a nivel sudamericano incluso, más que nada acá hablo por Uruguay, que es lo que más conozco, no se ve mucho. Alguno puntual ahí con alguna ayuda, pero no. Y se dan situaciones también para las chiquilinas que ellas comparten o intercambian cuando se cruzan y no están buenas. No. Y no tiene que ver también un poco por un tema que va también en lo económico en Uruguay, que también hay clubes acá que en general, o sea, tampoco digamos que se puede decir que sea profesional, porque también los sueldos son sumergidos completamente, incluso en primera división, o sea, depende del club. El fútbol uruguayo en general es muy pobre, ¿no? Eso sin ninguna duda, es muy amateur. Son muy pocos los equipos que realmente están bien económicamente. Eso ni que hablar, sí. Lo vemos en la segunda división profesional, ¿no? Que el año pasado se hizo como toda una movida y se paró el fútbol para que pudieran cobrar un sueldo un poquito más que el mínimo. Estaban cobrando un sueldo que no les permitía ni cerca alimentarse bien y demás. ¿Y jugadoras uruguayas que se hayan ido a jugar a otros lugares del mundo? Sí, tenemos un montón, por suerte, cada vez más. En 2023 se dieron dos hitos históricos en realidad, que fue Edith García, que fue a jugar al Birkirkara de Malta, que fue la primera en jugar en la Champions League, y Ximena Velasco en un equipo de Turquía, que nunca había habido uruguayas en esas dos ligas. Pero sí, tenemos un montón. Belén Aquino en el Internacional de Porto Alegre, que la rompió, se volvió figura. Bien. Eso por suerte estaba sucediendo. Materia prima buena tenemos. Sí, por supuesto. ¿Y estas futbolistas conocen a estas pioneras? Bueno, alguna puntualmente sí, pero en realidad no, porque sus historias no estaban en ningún lado. Ahora hay muchas de ellas que me pidieron el libro y que me cuentan, me escriben sorprendidas por todo lo que tuvieron que pasar. Magali Arias el otro día, que ella también juega en México, me decía: no puedo creer todo lo que le pasó a tal, y se sorprendía con esas situaciones, ¿no? Y era un poco también el objetivo, que sus historias no quedaran perdidas, pero que las jugadoras de ahora también las conocieran. Divino. Bueno, muchas gracias. Gracias por este trabajo. Felicitaciones. Gracias. Es como un Pateando Lunas, pero real. Con las historias reales para inspirar a las nuevas generaciones.
Así que acá lo tienen, Gracias a Pioneras de Fiorella Rodríguez y Natalia Rovira. 14 mujeres que marcaron la cancha, vale la pena leerlo y enterarse de todo lo que sucedía. Fiorella, un placer haberte tenido. Gracias por el hoy acá. espacio. Gracias. Por favor. Feliz